Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con Adriana García, coordinadora de análisis de datos de México Cómo Vamos, acerca de cómo los aranceles de Trump amenazan la industria tecnológica de Estados Unidos. En nuestro reportaje Periodismo Feminista, miradas críticas y transformadoras. En Libre Expresión, el regreso del fiscal Gertz Manero y su desafío para desentrañar el horror de Teuchitlán. En el ámbito internacional, adolescencia, ¿quién educa a las nuevas generaciones? Deseamos que disfrute de la selección musical preparada para este día. Muy buena tarde. Soy Alma Lilia Martínez y le invito a nombre de todo el equipo de producción a que permanezca con nosotros los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada durante esta semana. Nos gustaría que se ponga en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Por cierto, agradecemos los comentarios de Alejandro Rivera Zamora y de Elizabeth Bisuet que se comunicaron con nosotros la semana pasada. Ya está lista nuestra entrevista. ¿La escuchamos? Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Adriana García. La amenaza arancelaria de un empoderado Donald Trump sigue vigente y el próximo miércoles 2 de abril se define si se establecen dichos aranceles de hasta 25% contra el comercio que mantiene con México y Canadá. Especialistas señalan que si los aranceles se extienden a productos específicos del sector tecnológico como chips, equipos de cómputo o autopartes eléctricas, el impacto podría ser notablemente malo para la economía regional. Sin duda, el comercio tecnológico dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte está altamente integrado. México es un proveedor clave de componentes electrónicos y ensamblaje para Estados Unidos, mientras que Canadá aporta en áreas como software y telecomunicaciones. De estas amenazas al sector tecnológico por los posibles aranceles de Trump, platicamos esta tarde en Datos y Hechos con Adriana García. Ella es coordinadora de análisis y datos de la organización México Cómo Vamos. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto platicar con ustedes de un tema tan relevante. Platícanos, ¿qué desafíos tú vislumbras para el sector tecnológico en los aranceles, con estos aranceles? Por supuesto, la región de Norteamérica ha tenido una historia de éxito de integración de más de 40 años, comenzada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94. En el 2020 entra en vigor este acuerdo, Tratado de Libre Comercio renovado que conocemos como el TEMEC. Y a lo largo de estos años, nuestros procesos productivos entre México, Estados Unidos y Canadá se han desarrollado y cada país ha aportado alguna parte de la cadena de producción. Y creo que el ejemplo perfecto es la industria automotriz, donde tenemos este corredor de producción que viene desde Canadá, en frontera con Estados Unidos en Detroit, y también se extiende todo hacia el norte del país, en México, sobre todo con la producción de autopartes. Para que en Norteamérica tengamos un automóvil final, muchas veces sus piezas cruzan la frontera hasta en 8 ocasiones. Entonces resulta poco racional pensar en que cada cruce se le agregue un impuesto, un arancel de 25%, 15% o el monto que todos los días nos tienen a la espera cuál será el último anuncio, porque eso encarece las piezas de producto final que elaboramos en Norteamérica, nos resta competitividad con otras regiones del mundo
Y finalmente, no únicamente disminuye los márgenes de ganancia de las grandes empresas o de las empresas del sector automotriz, de la industria automotriz, sino también encarece los automóviles para los consumidores. Y esta pérdida de competitividad también implica pérdida de empleos en la región, especialmente en manufacturas, que son las industrias que el presidente Trump ha prometido regresar los empleos a Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo en esta guerra comercial es no darle preferencia o no integrarnos más como región de Norteamérica, tanto a Canadá como a México, para hacer un bloque competitivo frente a Asia, en especial China. Y lo que vemos es una disrupción o una amenaza a la disrupción de estos procesos productivos. Ahora, si nos vamos al tema tecnológico, sabemos que en esta parte de los productos es donde encontramos mayor valor agregado, lo cual implica empleos de mejor pagados y necesitamos profesionales más capacitados para poder competir en la economía digital, que es la del siglo XXI. Mencionabas la industria automotriz. Frente a esta amenaza de aranceles al sector automotriz, ¿ves que se están moviendo los dueños de estas industrias que se verían realmente afectados con aranceles? ¿Hay una presión para que esto no se produzca? Bueno, lo que hemos estado observando en este entorno de alta incertidumbre es que la inversión se ha frenado porque los inversionistas no saben cuál es el precio o cuál es el mercado potencial al que van a poder llegar al expandir sus operaciones, lo cual trae sin duda afectación de empleos y hemos comenzado a escuchar cierres de plantas en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Ahora, que se pueda mover ya una cadena de producción que, por ejemplo, esté establecida en San Luis Potosí y que veamos que se esté moviendo hacia el sur de Estados Unidos, aún no lo hemos visto. Probablemente es complicado que lo observemos, ya que pues los costos asociados a mover una producción, sobre todo cuando en México se tiene la especialización en autopartes, sería muy costoso y si el presidente de Estados Unidos está en un modo negociador donde un día hay aranceles y el otro no, pues tomar la decisión para esta empresa es demasiado costosa. Entonces, sin duda alguna, la incertidumbre creada por estos anuncios arancelarios no son benéficos para la inversión y esto hace que tengamos una menor generación de empleo en los tres países y probablemente observemos un periodo de menor actividad económica. Adriana, y en el caso de las tecnologías propiamente, México se puede convertir en un socio clave. Esto lo debería entender incluso el propio Trump antes de aplicar aranceles, a fin de reducir la dependencia estadounidense que se tiene de cadenas de suministros chinos del gigante asiático, como principal proveedor de tecnologías de la información y la comunicación que ahorita tiene China frente a Estados Unidos. Pero si se potencializa ese papel para México, ¿valdría la pena esforzarse por concretar que no se produzcan estos aranceles? Por supuesto, México y nuestras autoridades tienen que poder exponer y convencer que así como Estados Unidos es un importador neto de productos de alta tecnología, cuando descomponemos las piezas que se incluyen dentro de este paquete que publica el Departamento de Comercio de Estados Unidos, observamos que de las 10 categorías que hay, el mayor déficit se encuentra en tecnologías de la información, clave para la economía digital. Y el principal proveedor de estos productos es China. Ahora, cuando analizamos la composición industrial de Norteamérica a través del sistema de clasificación industrial de América del Norte, esta es una clasificación que tenemos en común con Estados Unidos y Canadá para tener un sistema de estadísticas e indicadores de cómo funciona la producción en Norteamérica. Aquí encontramos dos subsectores clave, que son los productos de computación
y los productos eléctricos. Estos dos subsectores son clave para todo lo que sea de tecnología, pero también para los electrodomésticos. Entonces estamos hablando no solo de cómo hacer la región de Norteamérica más competitiva, sino también cómo el consumidor puede tener pues estos electrodomésticos hechos en la región de Norteamérica. Y aquí encontramos que el principal proveedor de estos dos elementos para Estados Unidos es China. Y en segundo lugar se encuentra México. Si bien es cierto que hay productos que necesitan inversión y desarrollo de capacidades para que México pueda proveerlos en lugar de que sean traídos de China, México tiene una industria ya desarrollada en este segmento, por lo cual es una gran oportunidad, por ejemplo, para que el Plan México pueda cumplir sus metas de crear empleos en manufactura especializada, que insisto, son empleos bien remunerados, y además pueda aumentar el contenido nacional en nuestros productos de exportación. Desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos no debería estar en la disyuntiva si mantiene sus lazos tan fuertes o su dependencia tan fuerte con el gigante asiático o si juntos construimos esas cadenas de proveeduría claves para ser referente tecnológico del mundo. Adriana, si nos vemos un poco pesimistas y damos por hecho que se van a aplicar estos aranceles de 25%, ¿qué alternativas tendría que tener México para diversificar su comercio, su economía pues, sobre todo, buscar que el mercado interno se fortalezca y no se caiga en una especie de crisis económica que puede llevarnos a la situación financiera lamentable para el país? Por supuesto, la presidenta Sheinbaum anunció que dará a conocer la respuesta de México el 3 de abril, una vez que conozcamos cuáles las medidas tomadas por el presidente Trump. Sin duda alguna, México tiene que comenzar a diversificar la dependencia o el destino de sus exportaciones, porque actualmente el 80% se dirige a Estados Unidos. Y esto, nuevamente desde el lado optimista, es debido a la gran frontera terrestre que compartimos, que hemos observado no solo los mexicanos, sino también los estadounidenses, la importancia de poder tener ese vínculo terrestre en épocas de crisis, como lo fue la pandemia de COVID-19. En este contexto, la frontera de Nuevo Laredo con Laredo, Texas, superó el volumen de comercio al puerto de Los Ángeles, donde tradicionalmente llega todas las importaciones desde Asia. Entonces tenemos que revisar cuál es la estrategia comercial, pero tenemos que invertir en inversión que detone la productividad en México. Más allá de las amenazas arancelarias, México tiene un grave problema de productividad. Y con los últimos datos del INEGI, que en México, ¿cómo vamos? Tenemos un semáforo de productividad. Tenemos datos al cierre del año pasado. Tenemos una productividad, estos son horas trabajadas, similar al que teníamos antes de la crisis de 2009. Entonces, si necesitamos invertir en que la economía mexicana pueda detonar su productividad y producir productos de mayor valor agregado. Esto es al diversificar o disminuir nuestra dependencia en manufacturas de poco complejas y necesitamos especializarnos en manufacturas de alto valor agregado. Sin embargo, para eso requerimos inversión y por eso les comentaba que el Plan México es una gran estrategia para poder robustecer la inversión en el país y sobre todo para tener un proyecto de nación que combine la inversión privada, que en México es el 90% de la inversión, con la pública, entendida como la pública como cabeza de sector, por ejemplo, en el caso del sector energético, para poder proveer empleos de mejor calidad
y que el mercado interno sea robusto más allá de la dependencia con Estados Unidos. Sin embargo, en el corto plazo, claro que tenemos que iniciar la inversión lo antes posible. Necesitamos mayores niveles de inversión, no solo como porcentaje del PIB, sino necesitamos que las tasas anuales, tanto de inversión pública como privada, crezcan, pero también necesitamos poder transitar con nuestros socios comerciales este periodo tan complicado y una gran oportunidad que tiene México es poder presentar un frente común con Canadá. Claro, pues sin duda estamos expectantes respecto de esta decisión que tome el 2 de abril próximo el presidente Donald Trump. Muchas gracias, Adriana, por darnos detalles y toda la información que ustedes manejan en México. ¿Cómo vamos? Este reporte, ¿dónde podemos consultarlo? Muchísimas gracias por la invitación. Los invito a que nos visiten en mexicocomobamos.mx, donde podrán encontrar estos reportes y de cómo Norteamérica tiene las piezas para ser el referente tecnológico del mundo en los 3 países que conforman la región TEMEC. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Nunca creímos que sucedería como consecuencia del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que estés al tanto de la razón. Esto no durará mucho tiempo. Esto no durará mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. El tiempo pasa y nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue. Sueños de selva y de sabana me llaman cuando estoy en la cama. Avanzan los desiertos de desilusión. Espero a que cambie la estación. Espero a que cambie la estación. El agua es la sangre de la tierra. El dinero es la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Esto no durará mucho tiempo. Esto no durará mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. Este tiempo pasa y nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue. Incertidumbre y amenaza latente a los procesos productivos, por ejemplo al sector automotriz, y también a la industria tecnológica, debido a la advertencia de los aranceles que pretende imponer Trump. Agradecemos a Adriana García por la visión que nos comparte, de acuerdo con el análisis que han realizado en México Cómo Vamos. Seguiremos atentos a lo que suceda con los funcionarios de los 3 países y su accionar ante esta situación. Como dice la canción, nada sigue igual, que es lo que acabamos de escuchar de Sentimiento Muerto. Pocas bandas han tenido una influencia musical y social tan arraigadas entre el público como Sentimiento Muerto en Venezuela. Se les considera el mejor grupo de rock de todos los tiempos en ese país del norte de Sudamérica. Su legado llega hasta la actualidad fresco y vigente. La piedra fundacional del grupo data de 1981, cuando se juntan Pablo Dagnino en la voz y teclados, Cayayo Troconis, guitarras y coros, Edgar Jiménez, guitarra, Huicho Schaefer en el bajo y Alberto Cabello en la batería. Sus influencias abarcan desde el punk hasta el new wave, la protesta,
La política, el choque generacional y el desamor eran los temas recurrentes de sus letras en sus inicios. Con el tiempo iría evolucionando su lírica hacia conceptos más maduros e introspectivos. Los Sentimiento Muerto fueron pioneros al utilizar el WOM, publicidad de boca en boca, y el marketing artesanal como medio de promoción de su música. Son significativos sus míticos grafitis en cada rincón de la ciudad, la distribución de cassettes piratas entre sus seguidores y la creación de sus propios diseños. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Periodismo feminista, mirada crítica y transformadora. El periodismo feminista está más vivo que nunca. Así lo afirma Mariana Alvarado en el texto con el que participa en la publicación Periodismo feminista, narrar desde la dignidad, a cargo de la Red de Periodistas de a Pie y la Fundación Rosa Luxemburg, México. El libro físico y digital reconoce que hay un camino de antecesoras que llevaron a la creación de espacios de reflexión y conciencia del ejercicio periodístico, como esta obra que tras 4 años de diálogos y capacitación sobre el ejercicio del periodismo feminista ya establecido, le suma a la discusión aspectos como el periodismo de paz, el autocuidado y cuidado colectivo. Acerca de lo que significó este desafío comenta María Teresa Juárez, periodista y codirectora de la Red de Periodistas de a Pie e impulsora de este proyecto. Y por eso, el día de hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión, pero también el desafío que implica en un país de violencia extrema, donde hay una ausencia de Estado, no solo en el tema de feminicidio, sino en la cobertura de la desaparición forzada. ¿Cuáles son los desafíos del periodismo para que esta cobertura realmente tenga un efecto social y pueda generar audiencias críticas, que se sigan haciendo preguntas, que el periodismo tiene preguntas muy, muy pragmáticas, ¿no? Y que quizás sea necesario volver a replantearnos estas preguntas desde otros lados, ¿no? Desde otros diálogos, escuchar más, construir preguntas colectivas. No tenemos respuestas, en realidad necesitamos preguntarnos y escuchar más para a partir de ahí repensar el tipo de periodismo que estamos haciendo y cómo estamos conectando o no con estas audiencias, sobre todo pensando que la violencia es un espectáculo en este país, ¿no? Y en general en el mundo, ¿no? Un proceso de 4 años de trabajo atravesados por la pandemia de COVID-19 y distintas circunstancias dio origen a Periodismo feminista, narrar desde la dignidad, publicación que resalta la urgencia de que las nuevas narrativas periodísticas tengan un enfoque crítico y esperanzador ante distintas problemáticas sociales como la violencia contra la mujer. Temas de derechos humanos, defensa del territorio, transformación socioecológica justa, diálogo político y feminismos desde diferentes ángulos son también parte del contenido de esta obra. Así lo consideró Laura Castellanos, periodista feminista independiente. El ejercicio de una edición desde una perspectiva feminista es muy importante porque tiene que ver con más allá de ponerle a las palabras, tiene que ver con un acompañamiento, así como también lo dice Meli Arellano, en el que se acompaña a la reportera y le guíe la mirada, le ayude a afinar el tino. Y esto, sobre todo en el tema de la violencia, ella hace una puntualización. Es importante que desde el periodismo feminista también contemos historias de sobrevivencia y acceso a la justicia desde la dignidad, donde las mujeres y sus familias encontraron las herramientas para seguir. Es decir, no únicamente las historias de dolor, no únicamente las historias que nos destrozan anímicamente, sino también aquellas que alimentan la esperanza. Y en esa perspectiva también, Ilse Bautista nos propone
y vuelvo a lo mismo al tema del cuidado colectivo. Narrar con dignidad, narrar con conciencia, explorar y hablar de temas que no se han hablado son parte de la publicación que puede ser descargada en su versión digital en la página electrónica de Periodistas de a Pie. Pero no solo eso. María Teresa Juárez, también colaboradora de Radio Educación, explicó que otro de los aportes del libro Periodismo Feminista, Narrar con Dignidad, son los orígenes creativos y metodológicos. De ahí que hacer coberturas de feminicidios sin reproducir la violencia o la revictimización de las mujeres sea aún uno de sus retos. ¿Cómo narrar la violencia sin reproducirla? ¿Cómo repensar el tema de la representación? También entender que la violencia es un espectáculo, ¿no? Y Lidiet Carrión, ella nos explicó por qué no está bien entrar en una descripción detallada de un feminicidio y por qué hay que explicar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y cómo se inscribe en la violencia estructural. Y quiero retomar el tema del conocimiento situado, porque durante varios años estuvimos dándole vueltas a esto, porque uno de los ejes de conocimiento del periodismo es la objetividad, que ya dijimos que no existe, pero sí hay periodismo riguroso. Entonces dijimos, ¿cómo dialogamos en esta complejidad de la objetividad periodística y la deconstrucción de esta idea? ¿Y qué podemos tomar, qué podemos incorporar de la subjetividad como un eje de conocimiento situado? Y esta feminista, Donna Haraway, fue la que justamente mencionó que todas las personas, quien hace ciencia, quien hace filosofía, quien hace una encuesta, quien hace periodismo de datos, están situados en su historia de vida. Y es a partir de esta perspectiva personal, histórica, cultural, que producimos conocimiento. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Vamos subiendo, creciendo, arrastrando todo lo que llevamos dentro. Nuestras generaciones han visto todos los colores, pena y sufrimiento, todo lo que llevamos dentro. Hay que saber soltar, hay que saber vivir. Hay que saber llorar para poder seguir. Hay que decir adiós a la pena y el dolor y así curar aquello que duele tanto. Ancestrales, mujeres sanadoras, mujeres sabias, mujeres luchadoras, mujeres de la tierra y todas sus tradiciones, protegiendo a sus familias y cuidando sus valores. Hay que saber soltar, hay que saber vivir. Hay que saber llorar para poder seguir. Hay que decir adiós a la pena y el dolor y así curar aquello que duele tanto.
Es un desafío permanente para las mujeres periodistas el ejercer su trabajo. Se trata de tener una mirada distinta, que se cuenten historias desde la esperanza y la dignidad, no solo centrarse en historias de dolor y no darle rienda suelta a la violencia como un espectáculo. Le recomendamos que lean Periodismo Feminista, Narrar desde la Dignidad, que se puede descargar en su versión digital en la página electrónica de Periodistas de a Pie. En la música acabamos de escuchar la hermosa canción Mujeres Ancestrales de Mónica Colorado, cantante, compositora española. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Ahora damos paso a nuestra siguiente sección. Adelante. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El regreso del fiscal Gers Manero y su desafío para desentrañar el horror de Teuchitlán. El hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, donde se presume servía como campo de entrenamiento ilegal del grupo delictivo Jalisco Nueva Generación, ha quitado una de las máscaras que la sociedad mexicana no se atrevía a mover para ver de frente y dimensionar la tragedia de la violencia criminal que ha marcado gravemente a la misma sociedad en los últimos 20 años, desde que a Felipe Calderón se le ocurrió irresponsablemente declarar, sin estrategia clara, la guerra contra el crimen organizado. Desentrañar lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, le corresponde ahora al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, quien oficialmente esta semana atrajo el caso y ahora se espera que su investigación ministerial federal debe dar detalles precisos de lo ocurrido en el lugar, desde que en septiembre del año pasado el Ejército y la Guardia Nacional desmantelaron una célula criminal, descubrieron que el rancho Izaguirre funcionaba como un centro de adiestramiento, detuvieron a 10 personas y rescataron a 2 secuestrados. Un primer reporte del fiscal Gers Manero da cuenta de que las autoridades estatales fueron omisas en resguardar el lugar, realizar los peritajes necesarios para ver el modus operandi de las acciones criminales y determinar incluso si el sitio sirvió como lugar de exterminio y muerte para cientos de personas que, se presume, fueron reclutadas con engaños de oferta de trabajo y después secuestradas para forzarles a integrarse a las filas del grupo criminal jalisciense. Las cifras oficiales dan cuenta de que en Jalisco existe el reporte de 15,000 personas desaparecidas en los últimos tiempos. La atención de la opinión pública se centró al inicio de este mes en la entidad luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, integrado por familiares de desaparecidos, pudo ingresar al predio del rancho Izaguirre, que estaba bajo custodia de las autoridades locales, y denunció la posibilidad de que el predio haya sido escenario de crematorios clandestinos, y también dio a conocer las fotos de cientos de zapatos, ropas y otros objetos que podrían haber pertenecido a las posibles víctimas. El caso de Teuchitlán, con toda su complejidad y el rompecabezas por armar para desentrañar la verdad, deslindar responsabilidades, conocer nombres y detalles de las víctimas que pudieron haber muerto en el sitio, impartir justicia para los culpables y que este asunto no abone a la impunidad cotidiana, ahora está en manos del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. El fiscal, como personaje público, tiene en su responsabilidad ahora, con la resolución de este polémico caso, la oportunidad de recobrar la credibilidad que no ha logrado tener en su actuar como fiscal en casos emblemáticos. Ojalá así resulte y tengamos verdad en los hechos del rancho Izaguirre. No podemos olvidar que en su momento el fiscal general Alejandro Gers Manero tuvo la oportunidad de llevar hasta las últimas consecuencias las denuncias sobre corrupción de muy altos vuelos con la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y hasta ahora ha incumplido su labor ministerial.
El fiscal Gertz Manero asegura que las chicanadas del Poder Judicial han obstaculizado e impedido llevar al exfuncionario de alto nivel del gobierno de Peña Nieto a una sentencia firme, pero desde otra óptica se puede criticar que al fiscal independiente le han faltado agallas y voluntad política para denunciar abiertamente el poder corruptor de los jueces, y esta omisión tácitamente lo convierte en cómplice para la dilación en la resolución de este asunto. No podemos dejar de recordar que Emilio Lozoya está acusado de recibir sobornos por $10.5 millones de la empresa Odebrecht y obtuvo más de $3 millones por haber impulsado la compra-venta de la empresa chatarra Agronitrogenados. Por lo pronto, tampoco debemos dejar pasar lo nauseabundo que resulta en estos tiempos el uso de la tragedia de Teuchitlán por intereses mezquinos que lucran con el tema y dejan de lado el verdadero sufrir de las madres y padres que perdieron desaparecidos a sus seres queridos. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Lo sé, testigos no habrán, me olvidarán. Sigue la misma historia, el día a día, sangre que corre, muertos por sida, guerra mundial se clona. 17 primaveras, iba a la universidad, no se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. Me hacías falta y tú no estabas, los rezos fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, habló mi sangre, orían otros, familia como nosotros. Escuché varias explosiones, budum badam, budum bede. Y eso es muy normal, bebé. La conciencia de hoy en día está al revés. La gente no sabe dónde coño mete el pie. Y además, para los criminales, una cena de buen provecho. Y aunque salga por el techo con las palabras que he dicho, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y prosigo en nombre de mi amigo muerto, que ya saben cómo fueron. Lo detuvieron, arrestaron, secuestraron, las ropas le quitaron, fusilaron, las pruebas quemaron. Lo mismo le ocurrió a mi vecino de 10 años, que sus órganos no encontraron. Oye, qué fatiga, los quemaron, torturaron. Yo salí a la esquina que no vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Salí a la esquina que no vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Otro más de los caídos, otra espina, otro dolor, otra madre sin un hijo, árbol que fruto no dio. 17 primaveras, iba a la universidad, no se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparición. El fiscal Gertz Manero debe responder a todos los cuestionamientos que se han hecho sobre el trágico caso de Teuchitlán, y con lo que ha incumplido se ve incierto que haya una resolución o castigo a los culpables, y sobre todo el paro de la violencia desatada que vivimos como país. En la música escuchamos a Orishas interpretar su canción Desaparecidos. Orishas es un grupo cubano de hip hop de La Habana, Cuba, fundado en 1999. Su nombre Orishas se refiere al conjunto de deidades veneradas en religiones de origen africano en América, como la santería en Cuba y el candomblé en Brasil, resultantes de la reubicación de los yoruba esclavizados. Cada uno de estos orishas representa un elemento natural como el océano o las hojas y exhibe una característica humana, como la maternidad o el amor. Este vínculo es evidente en las letras del grupo, por ejemplo las de Nací Orichas y el canto para el agua y Changó.
El éxito del grupo es un testimonio tanto del atractivo internacional del propio grupo como de la popularidad mundial de la cultura cubana. En octubre de 2009, la banda estaba formada por 3 miembros, Yotuel, Russo y Roldán. Flaco Pro dejó el grupo en 2002 antes del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Emigrante. Los miembros de la banda residen en diferentes lugares de Europa, Roldán en París, Russo en Milán y Yotuel en Madrid. En 2007 colaboraron con el grupo puertorriqueño Calle 13 en la canción Pal Norte del álbum Residente o Visitante. La canción ganó un Grammy Latino a la mejor canción urbana. Ahora damos paso a nuestra sección internacional. Los invito a que la escuchemos. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Adolescencia. ¿Quién educa a las nuevas generaciones? Stephen Graham, uno de los mejores y más exitosos actores británicos de este siglo, se empezó a alarmar con un tipo de noticia que empezó a ver de manera recurrente en los medios de comunicación de Inglaterra: asesinatos de mujeres adolescentes en manos de hombres que también no habían llegado a la mayoría de edad, chicos en plena formación que están cometiendo delitos de adultos trastornados. A Graham lo invadió un sentimiento de desesperación por no entender las causas de este fenómeno, lo que le compartió a su amigo Jack Thorne. Entre los dos buscaron entender el fenómeno y de un trabajo creativo en conjunto que duró más de 2 años, nació la miniserie de Netflix que está rompiendo récords en todo el mundo, Adolescencia. A estas alturas, quizás te la hayan recomendado ya, querida o querido radioescucha, y no es una exageración cuando te dicen, tienes que verla. En 4 episodios, filmados en un plano secuencia cada uno, Graham y Thorne, de la mano de la espectacular actuación de Owen Cooper, quien hace el rol principal, nos llevan por el mundo caótico, complicado y claustrofóbico que parece ser la adolescencia de los jóvenes en Gran Bretaña, pero que, en realidad, resulta ser la que experimentan muchas juventudes a nivel global. Por algo, ya se estiman en 70 millones de personas las que han visto la serie en todo el orbe. Se puede afirmar que la adolescencia siempre ha sido un misterio para las generaciones que ya la vivieron, experimentaron y hasta padecieron. Pero en estos tiempos, en donde reinan la confusión y en muchos sentidos la desesperanza, hay un elemento que ha aumentado la distancia entre las personas adolescentes de la actualidad y las demás. Este es las redes sociales. Pensamos que encerrado en su cuarto estaría seguro, esgrime el padre del victimario en la serie en un momento donde comparte con su esposa puntos de vista sobre en qué fallaron como padres para que su hijo terminara cometiendo un acto tan atroz como el de asesinar a una compañera de clase. Jamie, de 13 años, es retratado como un buen estudiante, con inteligencia por arriba del promedio del cual, a primera vista, no se podría pensar lo peor. Se muestra que creció en una familia humilde, pero que nunca le faltó nada y en la cual no se ven símbolos evidentes de maltrato. El problema de Jamie no era su entorno familiar, sino la pantalla, las redes sociales, que para más mal que bien no dan tregua. Jamie, como millones de adolescentes alrededor del orbe, está pegado al teléfono. Para él, el tener Instagram es algo más que necesario, es casi parte de su identidad. No tenerlo significa no existir en el entorno de los adolescentes que lo rodean en su escuela. Y el problema es que no es un chico popular, es un joven que es bulleado, algo que no para, pues vaya donde vaya, está atrapado por las redes sociales que maneja. No hay espacio, no hay tregua, es estar vigilado todo el tiempo. Hoy reina una total falta de distancia en la que la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público. Sin distancia tampoco es posible ningún decoro, comenta el filósofo Byung-Chul Han en El Enjambre, ensayo donde aterriza sus ideas sobre las alteraciones que las redes sociales traen al mundo en el que vivimos. Lo público presupone apartar la vista de lo privado bajo la dirección del respeto, continúa. Donde desaparece el respeto, decae lo público. Una sociedad sin respeto, sin patos de la distancia,
conduce a la sociedad del escándalo, sentencia. Y cuando esta falta de distancia se mezcla con mensajes simplificados, que entran fácilmente en las cabezas de los adolescentes, el efecto de persuasión en las conciencias de los más chicos es todavía más poderoso. Los mensajes más comunes en los hombres adolescentes, como se ha venido advirtiendo en los últimos años, han sido los que están plagados de misoginia y machismo, de ideas arcaicas sobre la masculinidad que están plasmadas en comunidades de hombres que se sienten agraviados por los avances del feminismo en los últimos años, la llamada manósfera. Influencers dentro de esta órbita le echan la culpa de sus frustraciones a las mujeres y a los avances en los derechos de ellas. En la serie se señala a Andrew Tate, pero existen muchos otros como Rollo Tomassi, Donovan Sharp o el Temache en México. Algo que se ha señalado poco en los análisis de la serie es que estas ideas no solo están impregnadas en la mente del adolescente asesino, sino en la de Katie, la víctima de la trama, quien bulea a Jamie con términos propios de la manósfera como incel o red pill. Ambos jóvenes, sin importar su sexo, de manera trágica, están atrapados por el machismo más rancio y anticuado, que es el que las redes sociales les muestra la mayoría del tiempo. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿quién educa a las nuevas generaciones? Muchos crecimos con la idea de que recibíamos educación en casa y en nuestras escuelas, pero ese binomio ahora está en evidente decadencia cuando lo que ocupa más el tiempo de un adolescente son los videos que scrollea en las redes sociales. Adolescencia ya ha provocado un debate en la opinión pública en Gran Bretaña sobre el uso de los celulares, las redes y el contenido extremo y muchas veces normalizado que se ve en estas. Habría que tomar cartas en el asunto antes de que este mundo se vuelva más distópico de lo que ya es. Muchas gracias por tu tiempo, escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Flesh and steel are one, trying in the
Les recomendamos que vean la serie Adolescencia. Es en verdad un tremendo reflejo de lo que están viviendo las y los jóvenes en el mundo. Por cierto, entre los productores se encuentra el actor Brad Pitt y también el actor Stephen Graham. Y en la música, escuchamos al hermoso coro infantil Children's Choir interpretar Fragilidad de Sting. En la miniserie comentada por Ricardo Mercado Bravo, en Adolescence se utiliza el cover de Aaron May y David Ridley, que no es solo música de fondo, es el latido de la historia, el eco de todo lo que se rompe y no se puede reparar. Las notas flotan como un susurro cargado de heridas y esas que no sangran por fuera, pero lo destrozan todo por dentro. La voz temblorosa, la instrumentación desnuda, en fin, es pura fragilidad convertida en sonido. No es solo una versión, es un lamento, un grito ahogado en cámara lenta. Si Adolescence ya es una puñalada en el alma, este cover la retuerce aún más. No se escucha, se siente. Este comentario fue publicado en Instagram por Miguel Virumbrales de Virum. Dentro del marco del 8M, queremos cerrar este programa final del mes con la lectura del poema No Quiero, de la poeta Araceli Tecolapa Alejo, mujer nahua originaria de Citlala, Guerrero. Ella habla y escribe en náhuatl. Escuchemos la versión en español. No quiero. No quiero amanecer con una piel bolsa de oscuridad, con una boca gris que no habla. No quiero dormir a pedazos dentro de la tierra mientras vienes a encontrarme. No quiero que la impotencia se acumule en tus zapatos nuevos. No quiero desaparecer de la vida. No quiero desaparecer de la sonrisa. No quiero quedar huérfana en la muerte callada. Pero aquí estoy. No tengo rostro, no tengo sangre, no tengo dolor, no tengo miedo. Me lo han quitado todo. Y no quiero que amanezca, porque cuando amanezca, tú aún no vendrás a encontrarme, y cuando vengas, no vas a reconocer mi piel de bolsa negra. Araceli Tecolapa. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora, datos y hechos, información y análisis confiables en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Agradecemos su escucha. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jimena López, Montserrat Castillo y Gerson Muñoz. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.